Hoy quiero enseñarte un tema que titulé Paz en tiempo de truenos. Si a mí, yo sugiero que tengan cuaderno o su bloc de notas en el celular o algo para anotar y una Biblia a mano siempre que usted está escuchando una enseñanza. Así que hoy, en estos minutos, mientras termina de compartir y etiquetar, busque una Biblia, tenga el celular en mano, lo que tenga, para poder seguirme en la lectura y aprender junto conmigo. Porque cuando usted lee la Biblia junto conmigo, se va a despertar en usted revelación también. Porque al leerla y ver lo que el pastor encontró en la palabra, usted va a empezar a ejercitarse para que usted también reciba revelación a la hora de abordar la lectura bíblica. Así que, paz en tiempo de truenos. Quería poner al principio paz en tiempo de tormentas, pero me pareció más atractivo el título que sean tiempos de truenos. Porque los truenos suelen o anunciar una tormenta o nos damos cuenta que hay una tormenta cuando suenan los truenos. Pero, ¿cómo fue que llegué a enseñarles esto? Y hoy, en mi tiempo de búsqueda con Dios, empecé a hacerme una pregunta que no me había hecho nunca de la forma que me la hice. Y es, ¿cómo es posible de que pueda yo tener paz? De repente me encontré con paz. Y cuando intenté observar la paz que tenía, no había nada en mi alrededor que favoreciera a la paz que sentía. Así que de repente yo quise decir a Dios que Él me permitiera explicarla. Y entonces Dios no me ayudó a poner la paz en palabras, pero sí a enseñarte cómo obtener esa paz. Evidentemente es una paz que no podemos explicar, porque lo que podemos explicar es las cosas que nos roban la paz. Así que hoy quiero hablarte de la paz en tiempo de truenos. ¿Cómo podés sentir paz cuando todo lo que te rodea no está bien? Para cada uno de ustedes, la tormenta tiene un nombre. Y yo no quiero que nadie subestime la tormenta de otro. Acá hay sentadas 7, 8 personas y cada uno tiene su propio trueno, su propia tormenta. Para alguien serán los hijos, para alguien será la economía, para alguien será la salud, para alguien será un problema emocional, para otra persona será un conflicto en el hogar. Todos tienen diferentes tipos de truenos y tormentas. Pero en fin, la paz es la misma independientemente de la tormenta que tengas. Por esto este mensaje es para absolutamente todos. Así que ahora le vas a poner un nombre a tu trueno y un nombre a tu tormenta. Y yo no puedo poner en palabras lo que vas a sentir, pero te puedo enseñar a sentir paz. Así que me puedes preguntar, pastor, ¿cómo no puedes explicar la paz? Porque no tiene explicación. Porque la paz es una persona y es Jesús, y hoy te voy a enseñar a encontrarla. Y hay una historia en la Biblia en la que hay una tormenta y hay paz. Hay una historia en la Biblia donde hay una tormenta y hay paz. Así que poner el nombre a la tormenta que quieras. De hecho, esta tormenta fue tan grave que los discípulos tienen el riesgo y el miedo de morir. Así que vamos a leer la historia, por eso te animé a tener la Biblia en mano, para que puedas ver qué pasó en este momento donde hubo una tormenta, pero también hubo paz. San Marcos 4, 35 al 41. San Marcos 4, 35 al 41. Al anochecer de aquel mismo día, yo leo la Biblia en el lenguaje Dios habla hoy. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos. ¿Quién dijo? Jesús. ¿Quién dio la orden? Jesús. Esto es fundamental para que usted entienda la paz. Vamos al otro lado del lago. Así que Jesús es el que da la orden y todos le siguen. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en la que ya estaba. Así que Jesús se fue con ellos y había otras barcas. Siga la historia. Y otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta. Yo no sé cuántos esperaban que un día tener que usar barbijo
no poder relacionarse como antes se relacionaban, que corran riesgo los puestos de trabajo, tener miedo a morir, tener una enfermedad preexistente aparentemente controlada y ahora tener el riesgo de que el virus entre en un cuerpo, una tormenta inesperada. ¿Cuántos del otro lado un día se enteraron con la noticia de que un hijo no está bien? ¿Cuántos de ustedes se casaron con el deseo de formar una hermosa familia y de repente se encuentran con una tormenta en el hogar? ¿Cuántos de ustedes se encontraron con una tormenta inesperada, con truenos que sonaron una noche donde pensaron que solo iba a haber estrellas? En esto se desata una tormenta con un viento tan fuerte, presta atención aquí, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Y esto es fundamental. Los apóstoles están en el medio del mar y usted sabe lo que se siente cuando sopla una tormenta en el mar. Este que les habla les dice que se pegó flor de julepe. Julepe no sé si se dice ahora, pero bueno, se decía antes. Yo tuve una tormenta una vez en una pesca de noche y esa tormenta me hizo dar mucho miedo porque tenía miedo que se diera vuelta el barco. Y cuando golpeaban las olas entraba agua, no mucha, pero yo me imaginé a los apóstoles mientras entraba mucha agua. ¿Qué hicieron? Esto es fundamental para que entienda lo que voy a enseñar. ¿Qué hace usted si está en medio de una barca y se le empieza a meter el agua adentro? Yo pienso que lo primero que harían es intentar sacar el agua. Así que habrán empezado a hablar entre ellos y a decir, ok, vamos a sacar el agua, ¿tenés algún balde? Tirala con la mano para afuera, lo que sea. Como hacemos nosotros frente a una tormenta. Empezamos a hacer a nuestra manera lo que sea para sacar el problema que hay en mi barca. Así que empiezo a usar todas las estrategias humanas posibles para que el agua no me inunde de tal forma que mi barca se hunda. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyándose sobre una almohada. Así que en esa escena catastrófica están ellos sacando el agua y Jesús está durmiendo. Pero hay algo que yo puedo ver en el escrito y es que en algún momento Jesús se da cuenta de lo que sucede y los discípulos saben que Jesús sabe lo que está pasando. Porque mire la pregunta que le hacen. Maestro, lo despiertan. Le dicen, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Así que, si le dicen, no te importa que nos estemos hundiendo, hubo un lapso entre que él se despertó y la pregunta en la que él no hizo nada. Síganme los buenos, diría acá, estudian todos. Porque si le dicen no te importa, es porque él en algún punto su actitud mostró una falta de interés por lo que a ellos les estaba pasando. Yo pienso esto, síganme, les aconsejé tener la Biblia. Yo pienso que ellos empiezan a sacar el agua y Jesús onda que se despierta y mira. Ellos están sacando el agua y Jesús. Y ellos se apuran, hacen cosas y están intentando. Entonces le dicen a Jesús, che, ¿no te importa? Como diciendo, dale, ponete a hacer algo, nos vamos a hundir. Y esto es fundamental para que usted pueda entender qué es la paz. Jesús se levantó después de un lapso de tiempo de que se despertó, le hacen la pregunta, se levanta y da una orden al viento y al mar. Y le dice, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están tan asustados? Presten atención a esto. ¿Por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Significa que habían tenido fe hasta que les agarró la tormenta. Porque les dijo todavía, no les dijo no tienen, todavía. Ellos se llenaron de miedo. Oigan acá. Y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar obedecen? Así que leída la historia, déjame enseñarte. Lo primero que encuentro para enseñarte a tener paz en medio de tu tormenta, a la cual ya le pusiste nombre, es que uno de los principios para tener paz en medio de los truenos o
asegurarte tenerla, aunque dudes y todavía parezca que has perdido la fe, es seguir la orden de Jesús. Atención. Jesús representa la paz en medio de la tormenta. Pero los discípulos no tuvieron nada de paz, pero terminaron logrando la paz al final por causa de seguir una orden. Así que de repente hoy, cuando yo podía tener esa paz en medio de todo lo que me rodea, supe que había un ingrediente que me había regalado la posibilidad de sentir eso. Y es que cuando Jesús me dijo que yo hiciera algo, lo hice. A todos le dan la orden de salir hacia la otra ribera. Todos lo siguen. Muchos pierden la paz en el camino, pero se aseguran la paz porque Él estaba en medio de la tormenta. ¿Significa qué? Jesús te va a decir que hagas cosas. No significa que en las cosas que hagas no soplen tormentas. Lo que significa es que si haces y seguís lo que Él te enseña, te asegurás que aunque a vos no te alcance, dirían los chicos, no te dé la nafta, no llegues a poder tener la paz que Él tiene, la paz te va a inundar porque Él está. Aunque no lleguemos a desarrollar la fe necesaria. Así que el primer principio para tener paz es haberlo seguido a Él. Y eso te puede meter en una tormenta. Porque el seguirlo a Jesús lo metió a los discípulos en una tormenta. Pero aún así lograron tener paz porque Él estaba en la tormenta que los metió. Ahora piense, despacio. Si usted agarra la barca y usted se mete va a cualquier dirección y sopla una tormenta, usted pide a Dios que intervenga invocando su nombre, pidiendo que Él haga algo con esa tormenta. Pero ahí va a tener dos problemas que resolver. Lo primero es por qué usted se metió en una tormenta donde Él no está. Y el segundo es la tormenta. Pero primero, antes de que Él intervenga, usted va a tener que rever el por qué tomó esa dirección. Así que probablemente tenga dos asuntos que resolver para tener paz. Por eso asegúrate de seguir a Jesús. ¿Cómo lo seguís a Jesús? Si alguien se está preguntando, pastor, explícame, soy nuevo. Leyendo la Biblia, estudiando su persona, teniendo tiempo de oración, dejándote enseñar y discipular. Son las formas en que Jesús te va a hablar y te va a dirigir. Lo segundo que encuentro importante, atención, es que la tormenta sorprendió a todos. ¿Estamos de acuerdo? La tormenta sopló para todos. Entró agua en la barca de todos, pero no le quitó la paz a uno. El agua salpicó a todos. La tormenta sopló para todos, pero solo a uno no le quitó la paz. Y ahí entiendo que frente a una tormenta, tu reacción muestra tu relación. Atención. Si tu reacción frente a una tormenta es la de desesperación, lo que te está faltando es relación con Jesús. Porque si Él es el único que tiene paz, lo que te falta a vos es ser como Él. No sé si voy a darle mucho al mismo punto si lo repito de otra forma. Sé que muchos lo entendieron. Y es que si Él no se desespera frente a una tormenta, que yo me desesperé, significa que hay algo de Él que no está en mí y que yo no puedo imitar. Así que la tormenta lo que me reveló es que me falta relación. Dicho al revés, la paz te la asegurás siguiendo su orden, pero manteniéndote en una relación con Él, en donde Él se transforme en tu ejemplo y Él esté adentro tuyo y te ayude a reaccionar como Él reacciona.
Entonces, y no te sientas mal ahora. No, a todos nos pasa, pastor, te pasa, claro. Pero yo, lejos de decir, ay, por favor, reaccioné diferente a Jesús, lo que hago es decir, ok, la tormenta me enseña que debo reforzar mi relación con Él. Puedes tomar el ejemplo de Jesús o correr a buscar un balde para sacar con tus fuerzas el agua que entró. Tienes dos opciones. O harás todo con tu fuerza, intentarás mejorar las cosas y hacerlo todo a tu manera, o te conectarás y relacionarás con Jesús, que es en quien reina la paz en medio de la tormenta. O somos de los que agarramos un balde y nos desesperamos, o somos de los que seguimos un ejemplo del Dios en el que creemos. Tercero, voy a ir como de menor a mayor en revelación. La tormenta afectó a todos menos a Jesús. Porque estaba, despacio, la tormenta estaba sobre todos menos sobre Él. Ahora yo voy a explicar esto. La tormenta afectó a todos menos a Jesús, porque la tormenta estaba sobre todos menos sobre Él. Por eso con autoridad frenó la tormenta que sí estaba sobre sus discípulos. ¿Usted vio alguna vez esos dibujos animados? A ver si se acuerdan. Yo creo que en el ¿cómo se llamaba este? El Correcaminos y el Coyote. Yo creo que pasaba a veces que de repente en los dibujos hay una lluvia impresionante y de repente hay como un espacio donde no llueve. Como que es un espacio que queda seco. Se ven muchos en los dibujos, pero si alguien maneja sobre la ruta, también no sé si alguna vez les pasó que de repente dicen, che, acá hay una tormenta. Y cuando el auto pasa a determinada línea, empieza a caer la lluvia sobre el parabrisas. Bien. Ahora quiero que piense esto. Yo represento a Jesús y enfrente mío están los apóstoles. Sobre todos ellos están los truenos, la lluvia, la preocupación y la tormenta. Pero sobre Jesús hay una aureola de luz, un cielo abierto, donde no cae tormenta, ni lluvia, ni hay truenos. ¿Cómo sabes, David, que fue así? Es sencillo. Cuando yo hoy estaba orando a Dios, yo percibí que alrededor mío caía la lluvia, pero a mí no me tocaba. Yo percibí como subir una aureola de luz. Y yo miraba y sabía que había una tormenta a mi alrededor. Era consciente. Pero a mí esa tormenta no me tocaba. Entonces supe que Jesús estuvo en esa tormenta, pero la tormenta no lo tocó a Él. Piense esto. Despacio. Hoy a toda la humanidad la invadió una tormenta. Pero nosotros, los que seguimos la orden de Jesús y los que estamos conectados con Él, somos los que vivimos en una especie de lugar seco, donde a nuestro costado suenan los truenos, cae el agua y la gente se desespera. Solo esto que yo explico se puede lograr si yo estoy conectado con Jesús. Y entonces ahí no se puede explicar esta paz. Porque alguien te pregunta, bueno, pero ¿cómo tenés paz? Y si vos le explicaras que tenés paz cuando todo lo que te rodea es lluvia, serías una persona que estuviera fuera de la realidad. No sé a cuántos les pasa o necesitan que les pase de sentir que de repente todo se moja, pero usted no. Todo se cae, pero usted no. Todos se entristecen, pero usted conserva el gozo. Todo parece caer, pero usted está en pie. ¿Cómo esa lluvia cae para todos, menos para mí? Y eso es fruto de tener una relación
con el que está sobre la tormenta. Así que en ese momento es donde mi vida predica. Porque todos se mojan y yo y vos estamos secos. Yo recuerdo, quiero dar como ejemplo a mi suegra, la sogra en portugués. Cuando mi cuñado Guido partió, se nos adelantó y partió con Dios. Ese día de su velorio, mi esposa estuvo acá adorando a Dios, pero todos tenían su mirada cargada sobre mi suegra, su mamá. Y ella empezó a mostrar una actitud que frente a la razón no se puede entender. Y no es que como madre no habrá pasado su duelo, claro que sí. Amaba y ama a su hijo. Pero cuando yo visitaba personas, las personas me decían, ya va, algunas, no todas, ya va a caer. Como diciéndome, no puedo entender cómo esta tormenta no la dejó en una cama sin poder levantarse. Está de pie, pero porque es irrealista. Cuando caiga, estará depresiva. Pero el tiempo pasó y ella se sostuvo como una persona. Que tomó como ejemplo al Señor Jesucristo. Se conectó con lo eterno. Pasó su duelo junto al Espíritu Santo. Pero toda esta tormenta estuvo a su alrededor. Pero en su tierra hubo paz, crecimiento, autoridad de Dios. ¿Cómo yo puedo lograr eso? Teniendo contacto con Jesucristo. No se entiende. No hay explicación. Pero ella, como vos y como yo, cuando estamos secos, cuando para todos llueve, nuestra propia vida es el testimonio de que el Señor Jesucristo está en nuestra barca. Así que en tiempos de tormenta, cuando la tormenta sopla para todos, pero no para mí, y aunque la tormenta me haya alcanzado a mí, soy capaz de sostenerme, no en una irrealidad, sino en la fe que profeso. En ese momento yo soy un testimonio de que Jesús está vivo. Así que para algunos la tormenta los lleva a agarrar baldes y sacar el agua. Y otros, no solo tenemos paz, sino que decimos, Jesús, usa esto para que todos vean que vos sos real en mí y que vos querés ser real en ellos. La tormenta revela tu fe. Quiero explicarte esto. ¿Cómo descubrís qué fe tenés? Es porque siempre que hay tormenta algo esperás. La tormenta revela tu fe. ¿Qué esperás de la tormenta? ¿Lo peor? Ellos le dicen, nos hundimos. Así que lo único que esperaron de la tormenta que sopló es morir. El agua entra, nos vamos a hundir.
O esperás lo peor, que te vas a hundir, o esperás lo mejor. Porque si para muchos la tormenta hasta ahora simbolizaba la posibilidad de hundirse, esa misma tormenta también puede ser la oportunidad de esperar lo mejor, que es unirte a Jesús, tomar su ejemplo y descansar en Él. Así que frente a todas tus tormentas, tenés dos opciones. O pensás, creés que te vas a hundir y andás por la vida con los baldes en tu mano sacando el agua. O decís, Señor, sopló esta tormenta y entiendo que no tengo paz. Así que esta tormenta no me va a destruir. Me ha quitado la paz, pero me ha mostrado que necesito unirme a ti. Así que la tormenta va a sacar lo mejor, no lo peor. Y lo mejor es que esa tormenta te llevará a unirte más a Jesús. Aleluya. Y por último, y lo más importante que hoy Dios me enseñó, es que no permitas que la tormenta te enseñe a pensar. Atención aquí, no permitas que la tormenta te enseñe a pensar. Deja que tu mente sea un campo fértil, que atesore la palabra de Dios y así responderás con fe. ¿Cómo le enseñó la tormenta a pensar a los discípulos? La tormenta sopló, el agua entró y el pensamiento es: si el agua entra, se hunde la barca y me muero. Así que toda tormenta hace que pienses como la tormenta te indica pensar. Así que si en la tormenta tus hijos están pasando un mal momento, van a venir pensamientos: ¿y si le pasa algo? ¿Y si mi hijo se muere? ¿Y si algo sucede? Y si estás en un problema en el hogar, va a ser: ¿y si se destruye? ¿Y si esto pasa en mi casa? Y la tormenta te está indicando qué pensar. Y si la tormenta es tu propia persona y te sentís inservible, te sentís nada, la tormenta que te rodea va a hacer que pienses que sos eso que la tormenta te dice aparentemente que sos. Pero cuando yo entiendo que la tormenta no me puede hacer pensar, porque evidentemente Jesús estaba pensando algo diferente a lo que pensaban todos en medio de la tormenta, yo dejo mi mente vacía de lo que quiso llenar la tormenta y la empiezo a llenar de la palabra de Dios. Y como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, al momento en que leo la palabra, al momento en el que estoy con la palabra, que es Jesús, Él mismo, la Biblia, Él, su presencia, su voz, empiezan a llenar mi tierra de semillas. Así que ahora, en vez de pensar que tengo que tomar un balde para sacar el agua con mis fuerzas, yo me voy a parar y voy a decir: ok, Dios me dijo en su palabra que tengo autoridad, así que doy la orden que sobre mi persona la tormenta se detenga, porque voy a tener la fe suficiente por haber oído y pensado lo correcto para detener la tormenta. Déjame enseñarte algo. Yo entendí que hay algo que enseñé de forma errónea. No sé si llamarlo errónea o con el nivel de madurez que tenía en su momento, pero no con el que tengo hoy, porque quizá mañana lo enseñe aún mejor que lo que lo enseño hoy. Cuando yo me convertí, yo pensaba que contra los pensamientos se peleaba. Así que hasta me compré libros que lo hemos leído, La batalla de la mente. Así que yo pensaba que en el medio de una tormenta alguien tenía que pelear con los pensamientos que tenía. Y si del otro lado peleas con tus pensamientos, yo voy a enseñarte algo. Esto es mucho del cristianismo. Vamos a pelear y no pensemos nada impuro. Y cuando viene lo reprendo y lo saco y te peleo, y te peleo, y te peleo. Y el otro día, una mañana me levanté y le dije a Dios: hoy voy a pelear contra todos los pensamientos y voy a tener una mente pura y que... Cuando terminé de hablar, Dios me dijo: no hagas de tu mente un campo de batalla, porque aunque triunfes, todo campo de batalla recibe las consecuencias de la batalla que pelea.
Así que en ese momento dije, explícame esto, lo aprendí diferente. Y es que tu mente no se trata de que batalle entre un pensamiento de Dios y otro de miedo. Porque aunque triunfe Dios, en todo campo de batalla, alguna bomba cae, algo se daña. Y ahí Dios me dice, tu mente puede ser un campo fértil, una tierra limpia, donde solo caiga mi semilla. Así que ahí yo cambié la oración. La estoy cambiando todos los días. Y no quiero subestimarte ni que te sientas mal si estás peleando con tus pensamientos, estás tratando de agradar a Dios. Pero quiero decirte que hay más que hacer de mi mente un campo de batalla. Y ahí le dije a Dios, haz de mi mente un campo que sea una tierra fértil, que atesore durante todo el día tu palabra y tu semilla. Mientras los discípulos hicieron de su mente un campo de batalla, entre el agua que entraba en la barca, la tormenta y el Dios que tenían en la barca, Jesús tenía la mente limpia. Atesoró la semilla, la fe, la palabra. Se levantó, reprendió la tormenta, cayó la tormenta. Hay niveles de fe, de autoridad, que se dan no porque yo triunfe con la batalla en mi mente, sino porque he preparado mi mente como una tierra fértil para atesorar la palabra de Dios. Y por el oír esa palabra en mis pensamientos, ha venido la fe necesaria para atacar y reprender y silenciar la tormenta. Oh, gloria. Porque toda batalla limita el potencial de fe, porque estoy usando parte de mi fe para pelear mis pensamientos en vez de silenciar la tormenta. Paz en tiempo de truenos.